nuestros hijos. Y como decía mi hermano José Ignacio, yo cuido porque yo también sé que Dios pondrá a otros para ayudar a cuidar los míos. También alabado sea tu nombre, lo que tú siembras, eso se cosecha, mi hermano. Habrá otros que Dios hará algo y los pondrá como alerta. Y yo creo que eso es parte tuya. Sembramos, pero yo sé que tú harás algo también a cuidar a los nuestros, que nos ayudará, Señor, a avanzar. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Gloria al Señor. Vamos a la palabra del Señor. Ha avanzado el tiempo, hermano, pero vamos a predicar. Hoy hay Santa Cena. Entonces, la Santa Cena, hermano, de que usted llegue temprano, llegue a las 5 de la tarde, que pueda tener un clamor. ¿Sí sabían que había Santa Cena? Hay Santa Cena. Entonces, para poder, ¿o qué les parece? Bueno, vamos a hacer algo. ¿Les parece que vengamos a las 4:30 para tener nuestra Santa Cena? Porque sé que algunos, no sé, ¿qué les parece, iglesia? Quiero para que en un momento se den en cuenta. Solamente 3. Oye, ya no hemos terminado y ya no quieren venir. ¿Qué pasa? Bueno, hermano, vamos a hacer algo. La Santa Cena a las 5 de la tarde, pero usted esté a las 4:30. Que pueda orar, que pueda clamar. Y que vamos a entrar a la Santa Cena a las 5. Gloria al Señor. Porque como ustedes lo decidieron, yo decido. Y es mejor así, para poder tener un momento de comunión. Vamos a la palabra del Señor, Mateo 24. Gloria a Dios, aleluya. Hermano, sentía un respaldo cuando ustedes clamaban por la familia, por los niños. Yo decía Dios, y los miraba a ellos, algunos sonriendo. Decía Dios, ellos ignoran muchas cosas, pero algo está sucediendo arriba. Y somos conscientes, hermano. Por eso, profesores, yo admiro a los profesores tener carga por los niños, eso no lo tiene cualquiera. Pero sepa que tu oración no es en vano, que tú hagas por ellos. Mateo 24, vamos a leer desde el verso 27. Gloria a Dios. Leemos la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Puede sentarse, mis hermanos. Bendito sea el nombre de Jesús. Aquí miramos algo, mi hermano. Nosotros estuvimos hablando sobre el sermón del Monte de los Olivos y solamente pudimos obtener 24 minutos de la enseñanza del viernes, porque hubo muchos cortes y se perdió en la grabación. El resto la pudimos obtener, pero no podemos hacer ya nada. Vamos a avanzar, pero hoy quiero decirles, si nosotros miramos o hablamos, lo que sí yo decía, bueno, gracias Señor, porque quedó esa parte donde decíamos que dijo Isaías, que dijo Jeremías y las citas bíblicas, quedó como 25 minutos, la enseñanza fue como 1 hora y media. Pero mi hermano, vamos a mirar, y tomo este punto de base para complementar y seguir la línea. ¿Qué estoy haciendo? Estamos haciendo, dando como una enseñanza de una forma generalizada, para después entrar más de fondo y de lleno en cada punto a donde Dios nos permita. Gloria al Señor. Pero lo he sentido hacer así para que cualquiera que llegue en un momento a una enseñanza como esta pueda a la vez comprender el mensaje y pueda apercibirse, y a la vez sea un mensaje que lo pueda confrontar y a la vez lo pueda evangelizar. Amén. Que si un mensaje que de pronto reciba sea de 6 horas, pero que al terminar es que comprenda, no, sabemos que tenemos que aprovechar bien el tiempo, amén.
Entonces, en cada mensaje he tratado de que también haya un mensaje de evangelización, presentando a nuestro amado Jesús como el Salvador. Entonces, por eso hemos venido haciéndolo así. Y yo sé que Dios nos ha ayudado, Dios ha descendido. Mira lo que voy a empezar. Entonces, en esta parte del Sermón del Monte de los Olivos, la pregunta es: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Entonces Jesús dijo que estas cosas sucederían empezando con la destrucción de Jerusalén, ¿cierto? Del templo, porque este templo, o sea, será derribado, y entonces vendrá, ¿qué? La desolación. Vendrá un momento, no había sucedido, porque le preguntan a los discípulos: ¿cuándo serán las señales? ¿Cuándo será la señal de los últimos tiempos? ¿Cuándo sucederá esto? Y en el capítulo 24, como en el libro de Daniel, Jeremías y Zacarías da una enseñanza, pero habla de muchas cosas que van a suceder en el futuro, otras que ya sucedieron y otras que están sucediendo. Gloria al Señor. Entonces miramos, hermano, que después del año 70 después de Cristo, Tito destruyó el templo que quedaba en Jerusalén. Hasta el día de hoy no se ha levantado, desde que Tito destruye el templo, lo derribó. Ahí empieza a cumplirse una profecía que el Señor habló allí en Mateo capítulo 24. Gloria a Jesús. Entonces, hermano, cuando nosotros miramos esta parte de la palabra, vamos a seguir avanzando. Dice que empezaría el tiempo de los gentiles. Los gentiles somos nosotros. ¿Cuándo es el tiempo de los gentiles? El tiempo de los gentiles es este que estamos viviendo. Pregunta y respuesta, pastor: ¿cuándo es la señal de los últimos tiempos? Esta que estamos viviendo. Desde el momento después de que Cristo ascendió a los cielos, Él habló a los discípulos y empezaron a ocurrir un sinnúmero de eventos que ya Daniel había profetizado, Zacarías había hablado también, Jeremías y el profeta Isaías, en el cumplimiento del Mesías. Pero vamos a mirar qué dice el apóstol Pablo, qué dice el apóstol Pedro y qué dice el apóstol Juan, también allí en las cartas que Dios les permitió. Entonces miramos que los tiempos de los gentiles terminará con 7 años de tribulación. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Hubo un momento donde se frenó. Significado: Dios trató con el pueblo de Israel y Él empezó a tratar con él después de que el pueblo de Israel fue esparcido, después de que el pueblo de Israel fue dividido y se rebeló, se paró o se frenó. Amén. La semana número 69. Amén, hermanos, se cumplirá, pero viene un tiempo de los gentiles. O sea, los judíos hay un cumplimiento. Falta una semana de cumplimiento para Israel. Amén, ¿estamos comprendiendo algo? Que después más adelante lo veremos. Usted, porque ya la mayoría de la iglesia tuvo esta enseñanza y ya lo sabe. Y si no lo sabe, lo veo grave. Porque esto lo explicamos casi 3 meses, hermano. Gloria al Señor. Entonces, ahora es el tiempo de los gentiles. Escúcheme, el propósito de Dios está con la iglesia. Pero Dios no va a dejar nada a medias. Va a dar un cumplimiento. Tranquilo, no se preocupe, que después vamos a desglosarlo parte por parte. Pero quiero avanzar. Entonces, miremos, hermano, que Daniel profetizó de esto. En el discurso del Monte de los Olivos, ¿cuál sería la señal del fin de los últimos tiempos? Jesús dijo que habría ¿qué? Guerras, terremotos, epidemias, hambre, principio de dolores, tribulación, muchos iban a tropezar, falsos profetas, se iba a multiplicar la maldad y el amor de muchos se iba a enfriar. Eso lo dice Mateo 24. Pero dice la palabra del Señor que sería predicado este evangelio a todas las naciones y entonces vendría el fin. Alabado sea el nombre de Jesús.
Ahora miramos en esta palabra, hermano, que yo quiero que vayamos al verso número 24 de Mateo. Mateo 24, verso número 9, perdón. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Lo primero que le hablé está confirmado por esta parte de la palabra en estos textos bíblicos. Todo lo que le dije, tribulación, falsos profetas, algunos van a aborrecer, algunos van a entregar, algunos van a morir. Todo eso está desglosado en esos versículos de la palabra del Señor. Pero también miremos algo desde el verso número 15 de Mateo 24. Habrá una primera tribulación, o una primera parte de esa tribulación. Son 7 años, amén, hermano, de tribulación. Pero miremos ahora desde el verso 15 para ir avanzando. Por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora, ¿qué dice? De que habló el profeta Daniel. El que lea, entienda. Yo quiero que vayamos por un momento, Fernando me busca esta cita, Daniel 9:27. 9:27 de Daniel. Gloria al Señor. Daniel 9:27 dice la palabra de Dios. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén. Está hablando de unos tiempos, amén, hermano, de tribulación. Está hablándome de la gran tribulación. Entonces vemos que hay una primera parte y hay una segunda parte. Pregunta, pastor, ¿y por qué no me desglosa un poquito? Tranquilo, estamos generalizando para después empezar a desglosar, que no quiero que se pierdan las enseñanzas, para que en un momento podamos comprender. Entonces miremos que los señales de los últimos tiempos, lo importante es que ya las estamos viviendo. Pero habrá tiempo donde la iglesia no está. No está. Pregunta, ¿quién advierte de eso? ¿Quién más nos habla de la señal de los últimos tiempos? Fuera de Daniel, de Isaías, Jeremías y Zacarías, aún del mismo Señor, ¿quiénes otros escritores nos hablan de estos eventos que van a suceder? ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces miramos, hermano, que en esta parte, en la señal de tu venida, yo quiero que vayamos también al verso 28 del capítulo 24, mi hermano. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas de los cielos caerán, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Alabado sea el nombre de Jesús. Citas de referencia: Isaías 13:10, Ezequiel 32:7, y miramos Apocalipsis 6:12-13 como citas de referencia. Entonces, verso 30, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Escúcheme esto importante. Aquí hay algo importante que habla de rapto, habla de tribulación, pero habla de segunda venida. Es lo que vamos a desglosar mucho más adelante, para que entendamos y comprendamos la diferencia de rapto y de segunda venida. ¿Cuándo será el rapto y cuándo será la segunda venida? ¿Qué señales habrá del rapto? Bueno, no lo sé. ¿Usted lo sabe? Pues la Biblia lo dice. ¿Y qué señales habrá de la segunda venida? Se marca una diferencia en un poco
segunda venida. Señor, ¿qué señales habrá de tu venida? Le dijeron a Jesús en el Monte de los Olivos. ¿Qué dice el apóstol Pablo de la señal o de la segunda venida de Cristo? ¿Qué dice de lo que va a suceder? Vamos a ir a la palabra. Ahora sí, Freddy o Fernando Olimpro, si están pendientes allí. Segunda de Tesalonicenses, capítulo número 2. Freddy, me lees desde el verso 1 hasta el 12. Manifestación del hombre de pecado. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El 3. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que ahí queda el presente, lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amén. El apóstol Pablo me empieza a dar unas referencias. Cuando nosotros hablamos en la enseñanza del viernes, hablamos de esa manifestación y quién se iba a manifestar. Pero yo dije, pero que alguien lo detenía. El apóstol Pablo habla de que se levantará un inicuo, un hombre de pecado. Alabado sea el nombre del Señor, que se levantará contra todo lo que es Dios y blasfemará. Pero todavía no se ha levantado. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que si usted ha escuchado, porque lo ha escuchado, que alguno se venga a presentar, yo soy el anticristo, no se podrá presentar mientras la iglesia esté aquí. Puede ser que esté, pero no se manifestará mientras que la iglesia esté en la tierra. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces miramos que Pablo enseña que la iglesia será raptada al cielo antes de que venga el anticristo y la tribulación, y después de la tribulación el Señor Jesús vendrá. Entonces yo quiero que miremos Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 al 17. Lice Yara, que me lo pueda leer y me enfoca un momentico allí a la iglesia, Fernando. Quiero que sean un poquito rápidos en la búsqueda. Gloria al Señor. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 17. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os ofrezcáis como nosotros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Por tanto, alentaos los unos a los otros. Miremos algo, hermano, que en esta palabra del Señor, el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses está hablando de un hombre de pecado. Habrá una tribulación y habrá una manifestación, porque ese hombre vendrá directamente por Satanás. El apóstol Pablo le dice a la iglesia en Tesalonicenses, le dice, no se preocupen, no ignoren esto, porque esto es real.
muerto? Es la pregunta que usted me puede hacer en esta mañana. Pastor, ¿qué sucederá con mis familiares que murieron? Era la pregunta que se hacían. ¿Y qué sucedió con los que murieron? ¿Qué pasó con ellos? Entonces dice, no ignoréis acerca, no de los que duermen, sino de los que mueren, sino de los que duermen. Porque el Señor mismo, amén, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, sus familiares, los que han muerto en esperanza, resucitarán primero. Es un misterio que el apóstol Pablo lo revela. Luego nosotros, los que estemos en este momento, seremos arrebatados juntamente con ellos. Escúcheme. Y recibiremos, o sea que no se nos van a adelantar. Dice, no precederán, no se adelantarán. O sea que eso será algo rápido. Aquí me está hablando de un rapto. Segunda Tesalonicenses me habla de una tribulación. Me habla de un hombre de pecado que se va a manifestar. Jesús habla en el capítulo 24 de algo que va a ser desolación, de una destrucción de un templo, el cual ya sucedió. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces miremos, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, hay algo importante que miremos. Primera de Corintios, capítulo 15. Fernando, ¿me puede leer eso? Primera de Corintios 15, el verso número 52, 51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. He aquí os digo un misterio, gracias, Fernando. La pregunta es, no lo vamos a leer aquí, pero yo le coloqué los catecúmenos y a ustedes ya saben, quizás algunos que no saben. Primera de Corintios me habla de ese misterio. ¿Cómo serán los que van a ser o van a estar en esta esperanza en el cielo? No, muchos se preguntarán, ¿me podré encontrar con mi abuelita? Y preguntarle, abuelita, dígame la verdad. Pues déjeme decirle que va a haber una transformación total de nuestros cuerpos. Y la Biblia dice que seremos como los ángeles. Pero la Biblia dice que tendremos también un aspecto, apariencia como el Señor. Seremos transformados. Vamos a comer. Vamos a reinar. Pero no le adelanto nada todavía. Sigamos. Porque vamos a hablar qué va a suceder cuando vamos a desglosar lo que es un rapto, lo que es segunda venida, lo que es, hermano, tribunal de Cristo, lo que es juicio del gran trono blanco, gloria a Dios, lo que es milenio y lo que es juicio final. Entonces, yo creo que cuando lleguemos al juicio final estamos listos, hermano. Alabado sea Dios. Qué bueno saberlo, porque es importante entender que tenemos una esperanza. Por eso nos guardamos, por eso vivimos para Dios, por eso no nos comportamos como los demás. Y entonces el apóstol Pablo dice, no, si no hubiera resurrección yo lo hubiera dicho. ¿A qué predicamos? Porque hay esperanza, por eso es que nos guardamos. Por eso es que no podemos ser divertidos, por eso no podemos andar como el mundo anda. Por eso el pueblo de Dios tiene que marcar diferencias. ¿Por qué? Porque tiene una esperanza, hermano. Porque quiere encontrarse con su Señor. Y no todos entrarán. Y no vendrá antes que se manifieste la apostasía. Escucha esa palabra muy bien clara. Apostasía, lo cual muchos están. Predicaban una palabra